Estamos abordando por estas semanas el tema del amor al prójimo, el amor al prójimo que la Biblia lo marca. Cristo dijo que es el segundo mandamiento en importancia de toda la ley. Este es un mandamiento divino, no es un mandamiento mío, no es un mandamiento de nuestra iglesia, no es un mandamiento de la religión. Cristo mandó amar a nuestro prójimo. Y quiero que vea la forma en que Cristo lo mandó. Si es tan amable de abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesucristo lo mencionó de esta manera. Mateo 5, 44. Él dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesucristo enseña el amor al prójimo. Es uno de los temas más fundamentales de toda la Escritura. Y por estas semanas queremos pasar un tiempo dedicando a esto y prácticamente cerrar el año hablando del amor al prójimo. Y Jesucristo no solamente habló del amor al prójimo, sino que Él lo catapultó hasta el grado más alto. Y es que yo estaba pensando, y nuestro amor puede ser dirigido hacia diferentes personas, pero creo que si somos honestos, hay algunas personas que son más fáciles de amar que otras, ¿no? Yo estaba pensando en algunos círculos que se van abriendo, y creo que en el centro, las personas más fáciles de amar, aquellas personas a las que podemos fluir nuestro amor de forma más sencilla, es a los que nos aman. Las personas más fáciles de amar son las que nos aman. Las que de alguna manera también es recíproco, es mutuo. Esas personas están en el centro, es lo más fácil, las personas más fáciles de amar. Después quizás se abre un poquito más el círculo y el siguiente grupo más fácil de amar puede ser pues nuestra familia. Nuestra familia, porque compartimos la misma sangre, porque se supone que nos debemos amar, porque somos eso, somos una familia, y creo que aunque haya dificultades, la familia debe amarse. Entonces vamos abriendo los círculos, los más fáciles de amar, los que nos aman. Luego nuestra familia. Después de ello, creo que podríamos abrir un poquito más el círculo y se nos puede facilitar amar a los que son nuestros amigos. Creo que es un grupo fácil de amar, aquellos que consideramos también nuestras amistades más cercanas. Pero en cuarto lugar, el círculo se abre un poco más y creo que hay un grupo que ya no es tan fácil de amar y son nuestros compañeros. Nuestros compañeros, sea del trabajo, de la escuela, pues podemos pasar un tiempo juntos, pero no tan fácil podemos o tomamos la decisión de amarlos. E incluso decimos, son solamente mis compañeros, no son mis amigos. Y es difícil amar a ese tipo de personas, con los que solo pasas un cierto tiempo medido y específico. No es tan fácil hacer eso. Si abrimos el círculo todavía un poco más, se complica el amor, hablando por ejemplo de nuestros personas desconocidas, personas que podemos encontrar o cruzar palabra, pero no los conocemos. Podríamos decir que ellos no es tan fácil amar porque no los conocemos después de todo. Es como decir los extraños, así como los judíos veían a los samaritanos y los samaritanos a los judíos. No se llevaban, pues son extraños. Creo que no es tan fácil de amar a ese grupo de personas. Pero si ampliamos más el círculo, en el último extremo, en el grado de dificultad más alto, aquellos que se complica amar más, sin duda, son nuestros enemigos. Los enemigos son las personas más difíciles de amar. Y Jesucristo dijo, Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora quiero que entienda el punto de esto. Jesucristo no está diciendo solo ama a los enemigos. No, no, no. Por eso le acabo de hacer lo que le acabo de hacer con estos círculos. Lo que Cristo está diciendo es, ama hasta a tus enemigos y de ahí para abajo a todos los demás. Porque si eres capaz de amar a tus enemigos, eres capaz de amar al resto de los grupos de personas con los que tienes relación. Cristo está diciendo, ama a todos, incluso a tus enemigos. Y aunque Cristo usa la palabra enemigo, Él realmente está enseñando, ama a todos, incluso a aquellos que pueden ser tus enemigos. Esto nos habla de un amor a aquellos que es imposible amar, decimos, un amor a aquellos que son indignos de nuestro amor, y un amor a aquellos que son ingratos, que no nos devuelven el amor. Cristo está diciendo, ámalos, ámalos.
ama incluso a tus enemigos. ¿Cuál es la razón? Versículo 45. ¿Por qué debemos amar así? Versículo 45 dice Cristo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quieres traducir esto? Simplemente Cristo está diciendo: si tú amas a tus enemigos, estás siendo como Dios mismo. Porque Dios ama incluso a sus enemigos. ¿Y cómo lo sabemos? Dice el texto 45: hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Cristo nos manda amar a nuestros enemigos porque es exactamente lo que hace Dios. Ahora quiero llevarles a lo que es algo todavía fuera de nuestro bosquejo. Es una parte todavía de la introducción. De hecho, esto iba la semana pasada, pero ya no pudimos abordarlo. Y quiero llamarle simplemente parte de la introducción, es la clave para amar. ¿De acuerdo? Esto es como que la llave maestra para amar. Y es que si estamos hablando de amar al enemigo, debemos entender primero la llave maestra que abre la posibilidad de amar como Cristo nos lo manda. Esto es como que el ingrediente secreto del amor. Esto es como que la chispa que enciende todo. Esto es la llave maestra del amor. Y si no entiende esto que voy a decir ahora, no podemos cumplir lo que Cristo dijo en Mateo 5, 43 al 48 de amar al prójimo. Escucha la clave. Es lo más alto que podemos, con lo que podemos empezar. Y lo quiero dividir en dos cosas, muy rápido. La clave o la llave maestra del amor la podemos dividir en dos formas. Así como una llave tiene dos lados, así esta llave maestra del amor tiene dos lados. La primera tiene que ver con la capacidad y la segunda tiene que ver con el propósito. Escucha, primero, capacidad. Escúchalo clara y breve. Solo los verdaderos creyentes somos capaces de amar. Tenemos que empezar por eso. Esto es fundamental. Esto es una llave, parte de la llave maestra del amor. Solo los verdaderos creyentes podemos amar. Eso es lo que enseña la Biblia. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en los creyentes, no en los incrédulos. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, que todo el que ama es nacido de Dios. Nacido de Dios significa alguien creyente. En el versículo 16 dice que el que permanece en amor, permanece en Dios. O sea, el que ama es porque ha sido salvo por medio de Cristo. Solo los creyentes pueden amar verdaderamente. Esta es una clave fundamental del amor. Esta es una clave, es una llave maestra. La palabra de Dios también dice en 1 de Juan 2:10, el que ama permanece en la luz. Y una vez más Juan, que habló bastante del amor en su primera carta 3:14, dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. Amamos. El amor es exclusivo de los verdaderos creyentes. Tú no puedes exigirle a un incrédulo que ame, pero si tú eres creyente puedes amar a cualquier persona, incluso los incrédulos e incluso incrédulos enemigos. Quiero que empieces por ahí. Solo verdaderos creyentes somos capacitados por Dios para amar. Y esto no solamente es una verdad que la Biblia dice, sino que es una verdad que debes creer. Porque no importa cómo hayas sido criado, no importa cómo hayas crecido, no importa si te hayan amado o no, no importa si hayas tenido padre o madre, no importa tu trasfondo, no importa tu presente, si tú estás posicionado en Cristo, Cristo te da la capacidad espiritual para amar. ¿Por qué? Porque todo el que es salvo tiene al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor. De modo que si alguien está en Cristo, el Espíritu Santo le da la capacidad espiritual para amar. Así que aquellos cristianos que puedan decir, bueno, yo conozco de Cristo, estoy en Cristo, pero me es tan difícil amar, estás creyendo una mentira del diablo, porque Dios te ha capacitado para amar. Y escucha, no solo te ha capacitado para amar, te ha capacitado para amar como Él ama, con su amor. Esta es parte de la llave maestra de este tema. Solo los verdaderos creyentes pueden amar. Somos capaces de amar. Pero el otro lado de la llave maestra, la otra parte del ingrediente secreto tiene que ver no con la capacidad, sino con el propósito. Escucha, esto es todavía mucho más sencillo. Si fuiste salvo en Cristo, fuiste salvo para amar. Dicho de otra manera, Cristo nos salvó precisamente con uno de los propósitos, que es que amemos como Él ama. Fuimos salvos para amar.
El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, dice que hemos sido purificados para amar. En Gálatas 5:13 dice que fuimos liberados del pecado para amar. ¿Te acuerdas? Efesios 2:10 dice que somos hechos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y una de esas buenas obras es el amor. Y Cristo dijo en Juan 13:35 que si la gente nos va a conocer, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, fuiste salvo para amar. ¿Notas la clave del amor? Primero, si eres creyente, eres capaz de amar en Cristo. Y segundo, si fuiste salvo para amar. Somos capaces de amar y fuimos salvos para amar. De modo que el amor se convierte en un tema muy importante y esencial de la vida cristiana. No es como que un tema en la vida cristiana, sino como que es la vida cristiana en sí. Es amor, es amor. Somos capaces de amar en Cristo y fuimos salvos para eso. Por tanto, un cristiano no puede odiar. Un cristiano no debe odiar. Claro, podemos odiar el pecado y podemos odiar el sistema mundo, pero no podemos odiar a nadie. Porque el que mora en nosotros es el mismo amor. Dios es amor. Por lo tanto, fuimos salvos para amar y en su gracia somos capaces de amar incluso a nuestros enemigos. Por eso cuando llegamos a Mateo 5, 43 al 48 y Cristo dice, ama a tus enemigos, escucha, este es un pasaje exclusivo para creyentes. Si tú dices esto y dices, para mí eso es imposible, estás definiendo lo que eres tú. Este pasaje es para creyentes exclusivamente, aquellos sobre los cuales Dios ha derramado su espíritu, su amor, para amar como Él ama. Amar con el amor de Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esta es la forma en que Cristo nos llama a amar, y esta es la llave maestra que quiero que tú recuerdes siempre. Quiero que recuerdes siempre, si soy cristiano, puedo amar, y si soy cristiano para amar. Eso es lo que Cristo quiere. Iglesia, tú tienes personas, familia, compañeros, conocidos que necesitas amar. Personas que son tus enemigos. Recuerda, enemigo no quiere decir que traigas pleito precisamente con él o con ella, sino personas que te han herido, personas que te han dañado, personas que te han atacado, personas que no te quieren, personas que muestran su hostilidad contra ti, personas que te afectan, personas que te dañan de alguna manera. A ellos, Cristo dice, ámalos. Y de ellos, todos los demás. Todos los demás. Dicho de otra manera, lo que les estoy diciendo es que la forma en que tratamos a las demás personas, a nuestro prójimo en general, demuestra la clase de personas que somos. Como tú tratas a los demás, muestra quién eres tú. Si tú eres una persona rencorosa, amargada, que menosprecias, que odias, que rechazas, una persona iracunda todo el tiempo y así tratas a las personas, estás mostrando que tu corazón es un corazón no transformado por Cristo. Pero si eres una persona que busca el perdón, que busca ser paciente, que buscas la misericordia hacia las demás personas, que buscas el ser amigable, servicial y el amar aún a aquellos que es difícil amar, entonces tú estás mostrando que tienes un corazón que ha sido transformado por Cristo. Es que para amar como Cristo manda, necesitas primero ser transformado en tu corazón. Y si tú amas a los demás, estás mostrando la clase de persona que eres. Un incrédulo es incapaz de amar. Un incrédulo no puede amar como Dios ama. No puede. Es imposible. No lo esperes, no lo tendrás. Pero si tú estás en Cristo, tú puedes amar y Dios te llama a amar. Esto es lo que Cristo nos dice en este pasaje. Por lo tanto, en estos versículos de Mateo 5, 43 al 48, tenemos un bosquejo de 6 puntos, les dije, y vamos a cerrar el año hablando de este pasaje todavía, y nos quedan 2 semanas más. Y tengo 6 puntos de Cristo enseñándonos a amar. Es básicamente lo que tenemos ahí. Cristo nos enseña a amar al prójimo. Y de estos 6 puntos, hoy solo veremos 2. Recuerden que estamos hablando en el Sermón del Monte, Cristo predicando desde la montaña, está en la sección de la sujeción al reino, desde el versículo 17 del capítulo 5, Cristo tomó esta sección de hablar de que en su reino, los que son de su reino, se sujetan a sus leyes, se sujetan a sus mandamientos. Y Cristo partió de ahí para demostrar que los religiosos de su tiempo tenían una justicia insuficiente.
Por eso Cristo les dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Cristo está enseñando: ser religioso no te salva. El Padre exige una sujeción mayor. El Padre exige una obediencia más alta. El Padre exige una sujeción mayor, y esa es la obediencia de Cristo imputada en el corazón del pecador que se arrepiente. Cristo está hablando de esto, y yo sé que tú lo tienes bien claro, pero Cristo usa 6 ejemplos de lo que las tradiciones decían y corrige para demostrar que ellos estaban fallando. Y ha hablado 5 ejemplos hasta ahora, donde 4 de ellos hablan de la santidad, lo que es el homicidio, el adulterio, el divorcio y los juramentos, hablaron acerca de la santidad. Ahora, los últimos 2 ejemplos que Cristo da de reglas judaicas, rabínicas, para corregirlas, tienen que ver con el amor. Y recuerdas la primera, versículo 39, Cristo dijo: pero yo os digo, no resistáis al malo. Esta es otra manera de decir: no seas egoísta, no luches por tus propios intereses, no exijas tus derechos, no devuelvas mal por mal, no seas egoísta. Pero ahora, en el último ejemplo, y creo que este es un clímax, porque hasta este momento Jesús va a decir el mandato más alto, que es el mandato del amor. Y lo dice en el versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por lo tanto, Jesucristo está diciendo: no te ames a ti mismo, ama a tu prójimo, incluso hasta el extremo, amando al que te daña, al enemigo. Cristo ordena el amor, Cristo condena el egoísmo, porque recuerden, iglesia, que el principal obstáculo del amor es el amor propio. Amarte a ti impide que ames a los demás. Cristo por eso dice: no te ames a ti, ama al prójimo. Y quiero que entremos al bosquejo. El primer punto de este estudio de ama a tus enemigos, basado en Mateo 5, 43 al 48, quiero hablarles, número 1, de la relevancia de amar a los enemigos. La relevancia de amar a los enemigos. Relevancia solo quiere decir importancia, ¿sí? La relevancia de amar a los enemigos. Y es que todo el Nuevo Testamento le da importancia al amor a los enemigos o al prójimo en general. Todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan de esto. Creo que el autor más prominente del amor al prójimo es Juan. En su evangelio y en sus cartas, Juan habla muchísimo del amor al prójimo y el del amor a los enemigos. Mateo, Marcos y Lucas, Cristo da el mandato de amor al prójimo. Las cartas de Pablo hablan abundantemente del amor al prójimo y del amor los unos a los otros. Santiago habla de la ley real, que es el amor. Pedro habla de que no maldigamos, sino bendigamos a nuestros enemigos. Es otra manera de decir que los amemos. E incluso hasta el libro de Apocalipsis, Cristo reconoce a algunos en la iglesia porque habían mantenido su amor, y también exhorta a otros porque habían dejado su primer amor. De modo que el amor avanza en el Nuevo Testamento como uno de los temas principales. El amor al prójimo. Es relevante, por supuesto que es relevante, pero el punto es que las personas que están oyendo a Cristo aquí en el Sermón del Monte no conocían el Nuevo Testamento porque no se había escrito. Ellos no tenían nada del Nuevo Testamento. Los que oían a Jesús decir amen a sus enemigos eran personas que solamente conocían las tradiciones de los ancianos y lo que podían haber entendido del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos, la pregunta que quiero contestar ahora es: ¿en el Antiguo Testamento Dios había dado relevancia al amor al prójimo, al amor a los enemigos? En otras palabras, ¿estos judíos tenían excusa o no tenían excusa para no amar? Quiero que vaya, hermanos, conmigo al Antiguo Testamento, porque creo que en el Antiguo Testamento tenemos no solamente instrucciones a amar a los enemigos, sino incluso tenemos ilustraciones de cómo se amó a los enemigos. Y vamos a ver ambas cosas. Empecemos con las instrucciones en Levítico 19. Dios en el Antiguo Testamento dio instrucciones de amar al enemigo, amar al prójimo, hasta incluso el enemigo. En Levítico 19 tenemos la primera instrucción en la Biblia. Vaya conmigo, Levítico 19, versículo 17 y 18. Lo hemos leído antes, pero es fundamental. Primera vez en la ley que se menciona el amor al prójimo,
Y junto a eso se menciona el amor a los enemigos. Levítico 19:17 dice la Biblia: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esto es Dios mandando. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Quiero que mire el versículo 17. ¿Notó que menciona a varias personas? Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y luego en el versículo 18 nuevamente habla de amar al prójimo como a ti mismo. La Biblia está diciendo claramente: no aborrezcas a tu hermano, no te vengues de tu hermano, no tengas rencor contra tu hermano, sino ámalo, ámalo. Ahora, aquí en este pasaje, Dios no solamente está mandando amor al prójimo, porque el contexto es de venganza. Versículo 18, no te vengarás. Por lo tanto, el contexto está hablando de alguien que te ha dañado, alguien que te ha ofendido, ¿de acuerdo? O sea, ese mandato no solamente es ama a tu prójimo, sino aquellos de los que te podrías vengar, en vez de vengarte, ámalos. Por lo tanto, aquí Dios en Levítico 19 está hablando de enemigos, de aquellos que te han dañado y podrías tener los argumentos para vengarte de ellos. Y versículo 19 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En esos versículos, hermano y prójimo son palabras intercambiables, pero da a entender Dios que al hablar de ellos no está hablando de personas que nos aman, sino personas que nos dañan. Y les dice: ámalos. Y lo que Cristo diría en el Nuevo Testamento es: ámalos aunque son tus enemigos. Iglesia, la instrucción es clara en estos dos versículos: no odies, no te vengues, no guardes rencor, aunque sean tus enemigos, ámalos. Ahora, no sé si notó que hay una parte muy interesante en estos versículos. Se encuentra en el versículo 17 al final, no sé si lo notó. Al final del versículo 17 dice: para que no participes de su pecado. Eso es importante. Eso es importante. Está hablando de un hermano que peca contra ti, de un compañero prójimo que peca contra ti. Y escucha, podría ser confuso porque dice: ámalo, pero al mismo tiempo dice: no participes de su pecado. Hermanos, hay un equilibrio muy perfecto en eso. Hay gente que cree que por amar tienes que pasarle todas sus pecados y sus errores. No, no, no. Si tú lo amas, no vas a participar de su pecado. Los hijos muchas veces creen que si sus papás los aman, les tienen que pasar todas sus faltas. Y eso no es así. El amor no se hace ciego a la justicia. ¿Entiendes eso? La justicia es justicia. Lo justo es justo. El castigo es castigo. Pero cuando tú amas, incluso aunque sea venir sobre esa persona un castigo, lo vas a amar de esa manera, porque el amor es justo. No participas del pecado, pero lo amas. Entonces el amor no es ciego, hermanos. El amor no es ciego. El amor busca la justicia, el amor busca el bien de la persona, pero el amor busca lo justo. Por eso Dios dice: no participes de su pecado, enseñándonos el equilibrio que debe haber entre amor y justicia. Sí, te amo, pero no porque te amo te voy a permitir todo. Sí, te amo, pero no porque te amo voy a hacer como que no estás haciendo nada malo. Sí, sí te amo, pero eso no significa que voy a, palabra muy mexicana, alcahuetear tus cosas. No, el amor no hace eso. El amor no participa de su pecado, porque 1 Corintios 13, ¿qué dice? El amor no hace nada indebido. Por lo tanto, esto solamente es para que recuerdes que hay un equilibrio entre amor y justicia que debemos de entender bien para amar correctamente. El amor siempre busca lo correcto y lo bueno para las demás personas, pasando por la justicia. El amor nunca se brinca la barda de la justicia, nunca. El amor es justo, el amor correcto siempre es justo. Y aquí Dios está diciendo: ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ámalo con equilibrio, ámalo, no lo odies, no te vengues, no te guardes rencor. Es la primera vez que aparece, pero vamos a la segunda en Deuteronomio 10, por favor. Deuteronomio 10, esto es todavía la ley de Moisés. Y vean cómo las indicaciones desde el principio fueron claras. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19.
Deuteronomio 10, 17 al 19, dice la Biblia: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qué hermosos textos. Según estos dos versículos, estamos en Deuteronomio 10, 17 al 18, dice que Dios ama al extranjero, a la viuda, al huérfano. Dios es Dios de dioses, pero que ama a los necesitados. Dios ama a los desprotegidos. Versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios está diciendo claramente ahí por mano de Moisés, Dios es un Dios que ama incluso a los extranjeros, a los necesitados. ¿Y sabes qué dice el versículo 19? Míralo. Si Dios era un Dios de amor que amaba, en consecuencia a su pueblo, ¿qué tenía que hacer? Versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Escucha, iglesia, lo que está diciendo la Biblia es, Dios es un Dios que ama. Por lo tanto, su pueblo debe ser un pueblo que ama. Porque si tu Dios ama y tú eres hijo de ese Dios, amas como Dios. Es lo que está diciendo Cristo en Mateo 5, 43 al 48. Ama a tus enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es un Dios amoroso que exige que un pueblo amoroso. Especialmente ahí los desamparados, menciona extranjeros, menciona viudas, huérfanos. Hermanos, un extranjero no es nuestro enemigo. Un extranjero no es nuestro enemigo. Existe en nuestro país lo que se llama un regionalismo hostil. Tú sabes lo que es, solo no lo reconoces por este título. Pero en nuestro país y aquí en nuestra zona existe muy fuerte lo que se llama el regionalismo hostil. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres de un estado y tu prójimo es de otro estado, lo rechazas. Le tienes burlas, le tienes prejuicios y lo desprecias. Porque tú eres de un estado y él es de otro. No, estos son bien así. Eso se llama regionalismo hostil y no tiene nada de espiritual. Nada. Y si tú ves a un extranjero venir a nuestra tierra y lo odias por ser extranjero, eso no es correcto. Dios es un Dios que ama al extranjero. Dios es un Dios que no importa de dónde sea, lo ama. ¿Y qué quiere? Un pueblo que ame de la misma manera. No son tus enemigos. Dios los ama y su pueblo debe amar como Él ama. Si pasas al capítulo 15 de Deuteronomio una vez más, no solamente Dios nos manda amar al hermano, al prójimo, al pobre, al desamparado, al extranjero. Mira cómo lo dice expresamente capítulo 15, versículo 7. Deuteronomio 15, 7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, menesteroso quiere decir necesitado, hambriento, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endureceréis tu corazón y cerraréis tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Dios en estos versículos manda a que los del pueblo suyo pudieran amar y mostrar amor a los pobres, a los necesitados. Hermanos, la instrucción de Dios en el Antiguo Testamento es clara. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama porque yo soy un Dios de amor, ama a los necesitados, ama a las huérfanas, ama a las viudas, ama al extranjero, ama a tus enemigos. La instrucción en el Antiguo Testamento es bastante clara y si todavía no lo crees, ve a Proverbios, por favor, Proverbios 25, y Salomón nos remata para meter gol en esto, porque Salomón nos dice en Proverbios 25, con mucha más claridad, de una forma más sintética, más resumida, lo que la ley decía. En Proverbios 25, versículos 21 y 22, dice Salomón, Proverbios 25, 21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua.
porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Tú sabes que esto está en el Nuevo Testamento. Pablo lo citó también en Romanos 12, 20 y 21. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza y el Señor te lo pagará. ¿Qué dice Salomón? Aquí está hablando ya no solo de tu prójimo. Aquí no está hablando ya solamente del hermano. Aquí está diciendo el que te aborrece, tu enemigo. La idea del texto, hermanos, no es que es tu enemigo y le das comida, sino que en otro tiempo fue tu enemigo y que ahora tienes la oportunidad de hacerle un bien a ese que fue tu enemigo. Entonces Dios dice, muéstrale amor por medio de suplir las necesidades físicas y materiales de ese que en otro tiempo fue tu enemigo. Mira una vez más el versículo, hay mucho que aprender ahí. Versículo 22 dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En otras palabras, hermanos, Dios está mandando a tu enemigo, ámalo, dale de comer, dale de beber cuando tuviere hambre y sed. Y escucha, aquí viene el efecto de amar al enemigo, porque haciendo esto, ascuas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. ¿Has oído eso antes, verdad? La pregunta es, ¿lo has entendido? ¿Qué significa cuando Salomón y luego Pablo en Romanos 12 cita y dice, si tú haces eso y amas a tu enemigo y le das pan al que fue tu enemigo y le das comida al que te odiaba y al que te aborrece le bendices y al que te odia le das un bien y con amor, ascuas de fuego amontonará su cabeza? Y tú dices, ¿qué quiere decir? ¿Que le van a encender unos carbones en la cabeza? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, esto quiere decir, bíblicamente hablando, lo que hace el fuego es ablandar. Los metales, el acero, lo ablanda. Lo que Salomón y Pablo están diciendo es, cuando tú amas a tu enemigo, tu amor puede llegar a ablandar el corazón de tu enemigo. Y uno dirá, pastor, entonces si yo lo amo, esa persona va a cambiar. No precisamente, escúchame la idea completa. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, significa tu amor mostrado al enemigo va a ablandar su mente, va a ablandar su corazón, va a suavizarlo y pueden pasar una de dos cosas. Uno, que se avergüence, porque eso pasa cuando tú amas a un enemigo y dices, oye, me está haciendo bien cuando yo le hice mal, qué vergüenza. ¿Lo avergüenzas? Y eso está bien, estás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero otra cosa que puede pasar también es que se arrepienta. Y que al ver tu amor en acción hacia él, que es tu enemigo, él se arrepienta de que te haya hecho mal en el pasado. Básicamente es lo que significa ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Tu amor le suavizará su mente, su corazón, y una de dos, o se avergüenza o se arrepiente. Y eso, hermanos, pasa. Cuando tú amas a tus enemigos, Dios obra para que tu amor ablande sus mentes, sus corazones, y o se avergüenzan o se arrepienten. Esto comparado con la venganza es muy claro, porque si tú te vengas de tu enemigo, tú no lo ablandas, tú lo endureces. Si tú te vengas y regresas mal por mal, lo que haces es aumentar las ganas de seguir siendo enemigo. Por lo tanto, la venganza no suaviza nada, complica, endurece y aumenta la enemistad, pero el amor suaviza. Es lo que está diciendo Dios. Y lo había dicho ya antes también Salomón, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira. El amor suaviza. Hermanos, lo que está diciendo la Biblia es, si alguien es tu enemigo, te trata mal, te odia, te tiene rencor, te maltrata y todo eso, y tú lo tratas con amor a cambio, esa persona va a llegar el momento en que su corazón, como por fuego, se va a ablandar y o se avergüenza o se arrepiente. Y eso es muy importante. Es muy importante. Salomón está diciendo, sustenta a tu enemigo, dale comida, dale pan, y verás que tu amor suavizará su corazón para que se avergüence o se arrepienta. No te vengues, eso empeora, pero ama y se suaviza. Qué interesante es. Dios fue muy claro en el Antiguo Testamento. Dios fue directo en su mandato. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu enemigo, ama a los pobres, ama a los huérfanos, ama a las viudas. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios que ama. ¿Se fijan, hermanos?
Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, ahora entendemos por qué la gente no tenía ninguna excusa. Porque el Antiguo Testamento, en Levítico, en Deuteronomio y en Proverbios, estaba muy claro que Dios esperaba que su pueblo amara a su prójimo, incluso hasta el grado de amar a sus enemigos. Por lo tanto, Cristo en Mateo 5 no está diciendo nada nuevo, nada, sino lo que ya había estado escrito en la ley de Dios. Sin embargo, yo les dije que el amor al enemigo en el Antiguo Testamento es relevante porque Dios dio instrucciones de amar al prójimo y al enemigo, pero también Dios dio ilustraciones. Y quiero que vayan conmigo, hermanos, a unas porciones históricas preciosas que nos va a demostrar cómo los del Antiguo Testamento bien entendían lo que es amar al enemigo. Incluso algunos lo llegaron a poner en práctica y vean lo que pasó. Empecemos en Deuteronomio 22, por favor, y veamos algunas ilustraciones. Creo que esto va a ser muy didáctico y puede ser de mucha bendición si tú quieres entender lo que es amar a tus enemigos. En Deuteronomio 22, desde el inicio del capítulo, Deuteronomio 22, mira qué claro, este es un ejemplo histórico. Estoy seguro que pasó muchas veces. Deuteronomio 22, versículo 1 dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, es un extraño, lo recogerás en tu casa, o sea, ese buey o ese cordero, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere. Y tú la hallarás, y tú la hallares. No podrás negarle tú ayuda. El versículo 4. Y si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el campo, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. Yo no sé si lees esto y de inmediato en tu mente viene la imagen de la parábola del samaritano misericordioso. Ahí no era un buey, no era un cordero, era una persona. Y Cristo muestra cómo los religiosos de su tiempo no tenían ninguna compasión por ayudar al prójimo. Aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios dice: si tú ves el buey, el animal o alguna pertenencia, diríamos hoy, si tú ves el celular de tu hermano, ¿verdad? Si tú ves el casco de tu hermano, si tú ves la llave de tu hermano, no lo dejes ahí. Tómalo, devuélvelo a tu hermano. Y dice el texto: no te niegues a dar tu ayuda. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es una manera de amar a tu prójimo. Hacer bien al hermano, en este caso con sus pertenencias, aunque no lo conozcas, eso es amor. No negarle tu ayuda. Eso estoy seguro que pasó muchísimas veces. Ahora, tú lo puedes aplicar esto, y esto es una forma de amar. Cuidar las posesiones de otra persona, sea conocida o no, es una manera de amar. Quiero que vayas a otro ejemplo. Tú dirás: bueno, pero aquí dice hermano, hasta desconocido. Pero ¿y si es de los que me cae mal? ¿Le puedo dejar su cabra? Es más, le doy un balazo para que termine de morirse el buey. Es mi enemigo. Aquí habla de hermano, y ciertamente aquí habla de hermano. O cualquier persona que, aunque no es conocida, es un hermano de raza, un judío. Pero ¿habrá algún ejemplo de enemigos en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Ve a Éxodo, por favor, regresa antes a Éxodo. En Éxodo 33 tenemos un ejemplo específicamente de los enemigos. En Éxodo 33, y estoy seguro que esto también pasó muchas veces en la ley durante el tiempo de Moisés. En Éxodo 33, versículos 4 y 5 dice, Éxodo 33, 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, perdón, hermanos, es 23, 10 capítulos atrás. Éxodo 23, 4. Ahora sí, Éxodo 23, 4 dice: si encontrares el buey de tu, ¿quién? Enemigo, o su asno extraviado, ¿te fijas? Mismo esquema del anterior pasaje en Deuteronomio, pero aquí aplicado al enemigo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Versículo 5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda?
antes bien le ayudarás a levantarlo. Muy claro, hermanos. En Deuteronomio Dios había dicho, si es tu hermano, ayúdale. Y tú dirás, uy, ya me libré si es mi enemigo. Éxodo ya había dicho 40 años. Y si te aborrece y es tu enemigo, ayúdalo. Ayúdalo. Aquí en Éxodo 23, hacer bien al enemigo por igual es una muestra de mostrar amor. Es no hacer acepción de personas. Si fijan, hermanos, es lo mismo. Si su animal está caído, si su animal está perdido, no le niegues tu ayuda. Llévaselo, aunque sea tu enemigo. Ahora tú dirías, bueno, esto está en la ley con animalitos, pero yo quisiera algo más personal. Quiero, hermanos, llevarles a un par de ejemplos más donde puedes ver tu ilustración de amar al enemigo en el Antiguo Testamento, y nos muestra la importancia de eso y que los del tiempo de Jesús debieron haberlo sabido. Segundo de Reyes 6, por favor. Vea Segundo de Reyes, capítulo 6. Y aquí tengo que darte un poco de contexto. ¿Listo? En Segundo de Reyes 6 hay una guerra entre Siria e Israel. Rara cosa, ¿verdad? en Segundo de Reyes 6 hay una guerra entre Siria e Israel. Y en esa guerra las bandas armadas de Siria querían atacar Israel, pero el profeta Eliseo, de parte de Dios, Dios le revelaba la estrategia de los sirios y Eliseo se la decía al rey de Israel y escapaban. Y luego otra estrategia y Dios se la daba a Eliseo y Eliseo se la daba al rey de Israel y escapaban. Hasta que dicen los sirios, oye, no caen estos en la trampa, ¿qué pasa? Y le dicen sus siervos, señor rey de Siria, es que ellos tienen a Eliseo. Y Eliseo les dice, de parte de Dios, les pasa la voz al pueblo y huyen de nosotros. Entonces, estos de Siria estaban bien comprometidos en hacerle daño a los israelitas. Y en esa guerra pasa esto. Segundo de Reyes 6:15. Escuche, por favor. Segundo de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, su siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Lo que está pasando aquí, hermanos, es que como el rey de Siria se entera de que Eliseo está haciendo un soplón de parte de Dios al pueblo, lo que hace Siria es, pues vayan y maten a Eliseo, para que Eliseo deje de ser el protector de Israel. Y a eso van, sitian la ciudad de Eliseo, y versículo 16 dice, él le dijo a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Recuerdas esa porción? Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, este es Giesi, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Entiendes lo que está pasando? Vienen los sirios a matar a Eliseo, y el siervo ve y dice, Señor, nos van a matar, mira el ejército sirio. Y Eliseo le dice, Dios, déjale ver lo que hay. Abre sus ojos y ve que el monte está lleno de ejércitos de Dios para defender a Eliseo. Qué bendición esa imagen. Luego, versículo 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, o sea, van sobre Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Tremendo. Versículo 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Ahora, si tú estás entendiendo esto, el ejército armado de Siria ya se fue por fin, gracias a Dios. A ver si no regresa. Oren, hermanos. Ya regresó. No oraron. Eliseo ora para que Dios deje ciego a los sirios, y Dios lo hace. Y luego sale Eliseo, todos ciegos, le dicen, no es aquí, el que buscan no está aquí, quieren que los lleve, y los lleva a Samaria. Y Samaria es la capital de Israel, sus enemigos. Y estando ahí, vean lo que pasa, hermanos, versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria, en medio de enemigos. Versículo 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío?
Son enemigos, los mato, me los has traído en charola de plata, cieguitos, ahora sí que fueron flojito y cooperando de su propio pie y están en medio de Samaria. ¿Qué hace Eliseo? Vean, hermanos, por favor, esto, versículo 22. Él le respondió, este es un hombre de Dios, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? O sea, ¿eres capaz de matar a tus cautivos? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Eliseo sabía proverbios. A tu enemigo dale pan, dale agua. No los mates, dale agua y pan. Y miren, hermanos, versículo 23, vean qué hermoso. Entonces se les preparó una gran comida a sus enemigos, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Mira lo que sigue. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque dieron agua, tuvieron hambre, les dieron de comer, tuvieron sed, les dieron de beber. Y entonces, ascuas de fuego amontonaron sobre su cabeza y ellos se arrepintieron. Y nunca más volvieron los grupos armados de Siria a molestar a Israel. ¿Te fijas, hermano? Esto es la aplicación de Proverbios 25, 21 y 22 en una historia real. Eliseo los llevó por poder de Dios y la ceguera de Dios y los pone en las manos del rey de Israel. ¿Los mato? No, dales de comer, porque eso es lo que hay que hacer con tus enemigos. Hermanos, era el momento de vengarse, era el momento de aplicar justicia por su propia mano, pero Eliseo dice no, dales de comer. Y eso ablandó sus corazones. Y en vez de venganza, hubo vergüenza. Se parece, pero no es lo mismo. En vez de venganza, hubo vergüenza. Y esa vergüenza llevó a que el amor apagara la enemistad entre esas dos naciones. Qué interesante. Ahora hay una superior, hermanos. Segundo de Crónicas 28, por favor. Segundo de Crónicas 28. ¿Tú crees que esto de amor al prójimo era nuevo cuando Jesús lo dice? ¿Tú crees que ellos no sabían estas historias? Segundo de Crónicas 28. Ve una ilustración más de esto. Del amor a los enemigos en el Antiguo Testamento. Ve qué relevante es. Segundo de Crónicas 28. Segundo de Crónicas 28, versículo 10. Dice la Biblia. Versículo 10. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Pausa ahí, hermanos, míreme. Le pongo un contexto para que entienda otra vez lo que está pasando en Segundo de Crónicas 28. Es otra guerra. Pero aquí ahora la guerra es entre Judá, reino del sur, e Israel, reino del norte. Y entonces se toman prisioneros de la nación enemiga y los quieren matar. Pero llega un profeta y reprende a los de Judá para que no maten a sus enemigos y los dejen regresar a casa. Es lo que está pasando. Es similar a lo de Siria. Pero ahora vea por favor otra vez, segundo de Crónicas 28, versículo 10. Dice así. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, los habían hecho esclavos, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Y dice el profeta que se llamaba Obed, versículo 11, oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está irado contra vosotros. ¿Por qué estaba enojado Dios que los de Israel habían tomado cautivos de Judá? ¿Por qué? Porque la ley decía que debían amar a su prójimo y debían amar a su enemigo y debían amar a los demás judíos. Por lo tanto, este profeta los reprende y dice Dios está irado. Versículo 12, mírelo. Versículo 12 dice, entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron, no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército, vean lo que hicieron, dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo, miren lo que hicieron, vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron
y les dieron de comer y de beber, los ungieron, se los bañaron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. ¿Entendiste lo que pasó? Similar a lo de Siria e Israel. Pero aquí no era con sirios y extranjeros, era entre mismos judíos, solo los del norte contra los del sur. Y los del norte habían tomado cautivos de los del sur y los querían matar, y el profeta les viene a decir: no lo hagan, Dios está irado, están tratando a hermanos como enemigos. Entonces los visten, les ayudan, les dan comida, los bañan y los llevan hasta cerca de casa y los dejan ir. Qué gran muestra de amor al enemigo, qué gran muestra de amor al prójimo, qué gran muestra de amor en el Antiguo Testamento. Hermanos, escucha, Israel bien sabía lo que Dios mandaba: amar al prójimo. Israel bien sabía que Dios es un Dios de amor que exige amor aún a nuestros enemigos. Israel bien lo sabía. ¿Y sabes qué? Que nosotros también lo sabemos. Tú bien sabes que Dios exige amor. Tú lo sabes. No es nuevo, no es ignorancia. Tú sabes que el Dios de amor manda que ames. Tú lo sabes. Pero tú estás matando a tus cautivos. Tú estás dejando desnudos a tus enemigos. Tú estás atravesando a espada a los que te hieren y estás vengándote de ellos. En vez de dar comida, dar bebida, regresarle su asno, cuidarle su buey y hacer que Dios haga que se amontonen ascuas de fuego sobre su cabeza. Tú sabes esto, como Israel lo sabía. Pero creo, hermanos, que me reservé el mejor ejemplo para el final. Y es que la mejor ilustración que hay en el Antiguo Testamento de amor al enemigo era por uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento. ¿Sabes quién era el rey más amado por Israel? ¿Sabes quién fue el rey más amado, recordado y reconocido en Israel, aún en los tiempos de Cristo? ¿Sabes quién fue el rey en el Antiguo Testamento? David. ¿Y sabes qué hizo David? No vayas a ningún texto, solo escucha. Según 1 de Samuel 18, David por amor tocaba música para el perverso Saúl. Y 2 veces Saúl quiso enclavar con su lanza a David mientras él tocaba por amor. Aquí tienes David tocando música por amor, intentando llegar con su música al corazón de Saúl. Y aquí tienes a Saúl con su arma tratando de atravesarle el corazón a David. David no se vengó. Y dice la Biblia que lo esquivó 2 veces. O sea, piensa, a la primera yo corro y me voy y no regreso. Pero David entendía Levítico, entendía Deuteronomio, sabía lo de Eliseo, entendía estas cosas, y David hizo lo que Dios quería que hiciera. Amó a su enemigo. Por eso David en los Salmos le llama mi poderoso enemigo a Saúl. Pero él lo amó, no se vengó. Aunque Saúl lo comenzó a perseguir, ¿recuerdas? 1 de Samuel 24, en la cueva, sus soldados le dijeron a David: aquí lo tienes, Jehová te lo ha entregado. No voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y recuerdas, le corta un pedazo de su túnica, y luego que sale de la cueva le grita desde lejos. ¿Y sabes cómo le llama David allí a Saúl? ¿Sabes cómo le llama? Padre mío, mira que tengo esto, para que sepas que no estoy buscando tu vida, pero tú buscas la mía. David dice: yo no me vengo, yo te amo, Padre mío, le dice. Una frase de mucho respeto, de mucho respeto. En 1 de Samuel 26, por tercera vez, David tuvo la oportunidad de vengarse en el campo cuando todo Israel estaba dormido, y va David y toma algunos artículos de Saúl que estaba dormido, que estaban a su lado, algunos artículos, los toma, se los lleva, y después desde lejos le grita y le dice: Rey, Señor mío, mira de quién son estas pertenencias, para que sepas que no tengo nada contra ti. David demostró que amó a su enemigo Saúl. Lo demostró. Tuvo estas oportunidades. E incluso, hermanos, aquí está la cúspide.
En segundo de Samuel 1, cuando Saúl muere, ¿recuerdas? Saúl muere en batalla. Ahora tú dirás, ¿y qué pasa cuando tus enemigos se mueren? Tú dices, hay fiesta. Escucha lo que David hizo. Saúl muere y segundo de Samuel 1 dice que David lo lamentó profundamente y dijo estas palabras, escúchalas. En su canto, en su llanto, dijo, amado y querido Saúl. Saúl, amado y querido. Él no estaba haciendo nada más exagerado. David realmente había amado a Saúl. Y aquí es donde quizá podemos tomar la primera gran lección del amor en la Biblia, hermanos. Escucha. David, pudiéndose vengar, eligió amar, porque el amor es una elección que tú haces. El amor es una decisión que tú tomas. No me voy a vengar, no le voy a pagar igual, no le voy a responder igual. Aunque me odia y me rechaza, no haré lo mismo. Decido amar. Y David en 3 ocasiones pudo decidir vengarse, pero él decidió amar. Iglesia, escucha, si quieres recibir la primera gran lección del verdadero amor, es que el amor se decide. El amor no brota de nosotros. El amor se decide, se toma como una decisión espiritual de amar a aquellos que nos han dañado. Se decide. Decides no vengarte y decides amar. Es lo que David hizo. Él tuvo la oportunidad, pero decidió amar. Decidió amar. Y tú y yo llegamos a la pregunta, ¿y los del monte con Cristo en Mateo 5 sabían estas cosas? Claro que las sabían, iglesia. Pero, aunque eso es lo que decía la ley, amarás a tu enemigo, y abundantes ejemplos e ilustraciones, esto no es lo que decían los rabinos. Por favor, Mateo 5, y vamos a terminar con el otro texto y un segundo punto muy breve. Por favor, Mateo 5, versículo 43. Y por fin vamos a entrar al texto, hermanos, por fin. Mateo 5, 43, primer texto de nuestra porción. Tuvimos que ver esto del Antiguo Testamento para que usted supiera que era relevante en el Antiguo Testamento esto. Ellos lo sabían, no había excusa. Por lo tanto, el amor al prójimo y a los enemigos era importante, era de relevancia. Pero ahora llegamos al segundo punto, porque aunque sí lo decía la ley, no era lo que la gente creía en ese tiempo de Cristo. Por eso llegamos al segundo punto, y nuestro segundo punto es la rebeldía de amar a los enemigos. La rebeldía de amar a los enemigos. Si bien había una relevancia en el Antiguo Testamento, lo que vemos en el Nuevo Testamento es una rebeldía de amar a los enemigos. Versículo 43, por favor. Mateo 5, 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es todo lo que nos queda por este rato, ¿de acuerdo? Ese texto. Quiero que lo entiendas bien. Escucha una vez más. Eso Cristo lo está citando no de la ley, sino de las tradiciones de los ancianos, de los rabinos, de los fariseos, de los escribas. Era lo que ellos enseñaban. Cristo no está citando ahí la ley porque dice, oísteis que fue dicho. O traducido de otra forma sería como, a ustedes les han enseñado. Es la idea. A ustedes les han enseñado. ¿Y qué les habían enseñado? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, desde ahora, hermanos, ¿eso decía la ley? ¿Ya te diste cuenta que no? Esto era lo que los rabinos enseñaban. Era la enseñanza judía normal que todos los de su tiempo de Cristo entendían como palabra de Dios. Pero no era el Antiguo Testamento. Igual hoy la gente sabe que hay que amar, pero se inventa otras cosas para egoístamente buscar su yo. Los religiosos, escribas y fariseos, le habían dado la espalda al Antiguo Testamento. Sabían Levítico, sabían Deuteronomio, sabían Proverbios, sabían los ejemplos de amor en el Antiguo Testamento, sabían la historia de no venganza de David, pero aún así se habían inventado una enseñanza nueva. ¿Cuál es esa enseñanza nueva? Escucha, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hermanos, esto es romper la ley de Dios. Escucha, esa frase rabínica, insisto, no está en el Antiguo Testamento.
Se la habían inventado. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo era algo inventado y un error por dos cosas. Número uno, le habían quitado. Le habían quitado al mandato, porque el mandato decía en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdas? Eso dice Levítico 19:18. Y aquí, ¿qué dice? ¿Qué enseñaban los rabinos? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se brincaron el como a ti mismo. Primer error, le quitaron al mandato. Le quitaron. La ley decía como a ti mismo y ellos lo habían quitado. O sea, Dios había dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ellos simplemente lo borraron del mapa, lo quitaron. Y hermanos, creo que es un buen momento para que entendamos lo que significa amar a nuestro prójimo como a ti mismo, porque es algo tan importante que los rabinos lo quitaron. Y si lo quitaron es por algo. Lo quitaron porque no checaba, no concordaba con su egoísmo. Lo quitaron, lo borraron, le enseñaban a la gente, ama a tu prójimo y aborrece a tus enemigos. Ama a tu prójimo y aborrece a tus enemigos, pero no enseñaban la ley completa. El primer error de ellos era que quitaron al mandato la frase como a ti mismo. Hermanos, ¿qué significa como a ti mismo? Quiero que usted entienda bien esto porque son detalles. Mire, yo he estado estudiando estas semanas en este pasaje para traerles el mejor alimento y los comentaristas no hacen mucho hincapié en esa frase. Yo quise hacerlo, quise entender mejor lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la idea más normal de la gente es que dice, claro, que ames al prójimo como te amas a ti mismo. O sea, que así como me amo yo, así debo amarlo a él o a ella. Es como que la idea más común. Que si me amo a mí, tengo que amar a los demás. Ok, o sea, que yo tengo que tener un buen amor propio para poder amar a los demás. ¿Sabías que eso no es lo que está diciendo la Biblia? Es lo que la mayoría de las personas piensan. No, es que si me respeto a mí, puedo respetar a otros. Si me cuido a mí, puedo cuidar de otros. Si soy compasivo conmigo, puedo ser compasivo con alguien más. Si me doy valor a mí mismo, puedo dar valor a los demás. O sea, es como que semejanza. Voy a amar a los demás de la misma manera en que me amo a mí. No, esa no es la intención de la frase. Quiero que la entiendas hoy y que la lleves para toda tu vida. Amar a tu prójimo como a ti mismo no es semejanza. Que así como a mí, así a él. No, no es semejanza. Escucha que es sustitución. O sea, debo amarlo a él en vez de amarme a mí. Por eso los rabinos lo quitaron, porque no checaba con su egoísmo. Ellos querían amarse a sí mismos y despreciar al prójimo. Por eso borran esa frase, porque no la soportaban. ¿Cómo que voy a amar a él en vez de a mí? Es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿quieres que te lo demuestre? ¿Sabes dónde encontré esta joya? Dos capítulos después, Mateo 7, por favor, Mateo 7:12. Aquí tienes el significado de como a ti mismo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 7:12 dice la Biblia. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Cristo coincide en esto. La ley y los profetas se resumen en amor. ¿Qué es amor? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas a tu prójimo como a ti mismo? Ok, aquí está. Todas las cosas que quieres que hagan contigo, hazlas tú con tu prójimo. ¿Cómo se le llama este versículo? La regla de oro. No está en la Biblia la regla de oro así como su nombre, pero así le ha llamado la gente. La regla de oro. Trata a otros como quiera ser tratado. Ahora, esto, hermanos, es el verdadero significado de amar a tu prójimo como a ti mismo. Que lo que quisieras que te hicieran, lo hagas tú a los demás. No esperando que te lo hagan. Esa no es la actitud. Ni tampoco es, bueno, como me trates, lo trato. No, eso no es amor al prójimo. Eso, una vez más, es vengativo y es egoísta. La idea es lo que tú quieres que te traten, la forma en que quieras ser tratado, de esa manera trata tú a los demás. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. No es semejanza, es sustitución. ¿Sabes por qué esto está mal? Lo que los rabinos pensaban. Porque si una persona ama a los demás como se ama a sí mismo, ok, ¿y qué hay con los que no se aman ni a sí mismos? Con los que no se cuidan ni a sí mismos. Con los que no se quieren, porque hay gente que no se quiere, no se cuida, no se trata, ni se baña. ¿Cómo va a amar a otros si ni siquiera sabe cuidar sus propios dedos de sus pies? Ni siquiera sabe cortar sus uñas, ni lavar sus dientes. ¿Cómo va a cuidar y amar de otros si no se cuida? No es la idea.
No es semejanza, es sustitución. En vez de cuidarme a mí, decido cuidar, valorar, amar, respetar y ver por otro. Eso significa amar a tu prójimo como a ti mismo o en lugar de a ti mismo. Y eso está en todo el Nuevo Testamento. Incluso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice que los maridos debemos amar a nuestra mujer como a nuestros mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No es que lo ames como tú te amas, sino que lo ames en lugar de a ti mismo. Oh, yo espero que recuerden esto, hermanos, porque en ese canal estamos muy mal. Los cristianos en general, nos amamos a nosotros, nos queremos a nosotros, nos apapachamos a nosotros y decimos, ay, ámate, quiérete, consiéntete, perdónate, valórate, todo te. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo en vez de a ti mismo. Eso es el mandato bíblico. Eso es la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿recuerdas en qué estamos? Versículo 43. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo? Primer error, le quitaron al mandato el como a ti mismo. Pero segundo error, no solo le quitaron al mandato, sino le añadieron. Porque ellos le añadieron y aborrecerás a tu enemigo. Hermanos, ¿dónde leímos eso en el Antiguo Testamento? Nunca, eso no existe. No está en el Antiguo Testamento jamás registrado que debes aborrecer a tu enemigo. Nunca, mire. Se lo sacaron de la manga. Fue una idea generada. Y bueno, y si somos un poquito más estrictos con estos hombres rabinos, probablemente lo quisieron extraer, por ejemplo, de los salmos imprecatorios, donde David invoca juicio sobre sus enemigos, pero David no lo hizo, dejó que Dios lo hiciera. Pero aquí se agarraron de, no, aborrecerás a tu enemigo. Algunos creen que puede ser que lo tomaron de como, ve y destruye a Amalek, rae a Amalek, no dejes nada. Entonces dijeron, ok, entonces como Dios mandó raer a Amalek, debo aborrecer a mi enemigo también, como Dios mandó matar a Amalek. No, que no era ese el sentido. Aquello era justicia divina. Esto de los rabinos era venganza personal. Muy diferente, hermanos, muy diferente. ¿Quién mató a Saúl? Dios. Dios lo mató, no David. Entonces los rabinos y los ancianos se habían inventado esta parte de aborrecer a tus enemigos. Nunca está en la ley, nunca se registra en el Antiguo Testamento, nunca. ¿Saben dónde se generó realmente? Aunque quisieron inventar lo que de esto de los salmos imprecatorios y toda la justicia divina del Antiguo Testamento, ¿saben de dónde lo sacaron realmente los rabinos del tiempo de Cristo? Bueno, hoy está estipulado, registrado históricamente que los rollos del Mar Muerto, ¿te acuerdas? Que se encontraron. Los rollos del Mar Muerto fueron escritos por un grupo de personas que se dedicaban precisamente como a encerrarse y a buscar supuestamente ellos la pureza espiritual, y a ellos se les llamaba esenios. Esenios no se mencionan nunca en la Biblia, pero vivieron en el tiempo de Cristo. No se mencionan porque los esenios vivían muy lejos, cerca de Egipto, en el desierto, y por eso allá es que encontraron los rollos del Mar Muerto y todo eso. Bueno, uno de los capítulos de uno de los rollos del Mar Muerto, los esenios decían, para convivir en sociedad hay que amar al prójimo y odiar a los enemigos. Esta idea no era bíblica, era esenia. Y los rabinos dijo, oye, eso suena bien, eso me ayuda a mi egoísmo, vamos a tomarlo y lo ponemos como regla. Es lo que hicieron, hermanos. Y tomaron una idea no bíblica, se la inventaron y la pusieron como enseñanza a la gente. Ama a tus enemigos y ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Obviamente esto tenía una consecuencia. La consecuencia era que los religiosos, entonces, si pensaban así, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, tenía la consecuencia de que ellos amaban a los que los amaban, saludaban a los que les saludaban, hacían bien a los que les hacían bien, les prestaban solo a los que les prestaban. Y eso es lo que tenemos en los versículos siguientes, versículo 46 y 47. Es lo que hacían estos hombres, seleccionar. Solo hacían bien a sus similares, a sus afines, a sus semejantes que eran de la misma clase social que ellos. ¿Sabes cómo sonaba un religioso en tiempos de Cristo? Sonaba así: Señor,
gracias te doy que no soy como ese publicano. Así sonaban los del tiempo de Cristo. Así sonaban. ¿Sabes cómo sonaban los del tiempo de Cristo? Así. Debo de amar a mi prójimo. Ah, sí, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdas? Le dijeron a Cristo. Ellos no amaban de manera aún hasta el último círculo a los enemigos. Ellos amaban a los que les amaban. Ellos saludaban a los que les saludaban. Ellos habían sido selectivos, ellos hacían acepción de personas, ellos habían cerrado el círculo y entonces solo su pensamiento farisaico era: a los amigos amor, a los enemigos odio. Y eso no es bíblico, hermanos. Eso es farisaico. A los amigos amor, a los enemigos odio, eso no es bíblico. No lo hagas tú. No lo hagas tú. Dices, porque me cae bien, me da dinero, me hace favores. Lo que quieras, lo que necesites, soy tuyo. Pero aquel que trae contra ti, que no te aprecia, que te ha molestado, crujes los dientes y buscas cualquier manera de hacerle daño. Esto estás actuando como un fariseo del tiempo de Cristo. Amando a los que te aman y aborreciendo a los que te aborrecen. Esto se lo habían sacado de la manga, pero no es un creyente. Una vez más, un creyente es capaz de amar y fue salvo para amar. Dios así lo llamó, para ser como su Padre. Iglesia, no sé quiénes son tus enemigos. No sé quién te ha tratado mal. No sé quién está cerca de ti, familiar, amigo, conocido, tu propio cónyuge, suegro, suegra, compañero de trabajo. No sé quién te trate mal, pero a esa persona que es tu enemigo, no porque tú quieres que sea enemigo, sino porque te ha dañado, Dios quiere que lo ames. Te manda a amarlo con su amor, porque si tú eres hijo del Padre, lo harás porque el Padre es lo que hace. Ama a buenos y a malos, a justos y a injustos, y sus hijos harán exactamente lo mismo. Hoy vimos solo dos cosas: la relevancia de amar a los enemigos en el Antiguo Testamento y la rebeldía de estos religiosos del tiempo de Cristo. Por eso en el 44 Jesús va a decir: pero yo os digo, o sea, les corrijo, no se inventen mandatos, no le resten al mandato. Esto es lo que dice la ley: amad a vuestros enemigos. Pero eso lo veremos la próxima semana. Hoy, hermanos, quedémonos con la relevancia de este mandato y cómo estos grupos religiosos se habían revelado a él. Creo que ha quedado claro que si tú eres creyente, no te puedes escapar del mandamiento de amar. No puedes. Es un mandato inescapable. Para donde quiera que te hagas, Dios quiere que ames. No importa si te odian, si te dañan, si te afecta. Y tú dices, pues es que sí, los quiero amar, pero me siguen haciendo. Sí, eso está incluido dentro de los enemigos. Y tienes que amarlos. O sea, David amó a Saúl hasta su muerte, aunque Saúl seguía intentando matar a David. Es un amor permanente. Es un amor que no se apaga. Ese es el amor que Cristo manda, porque así es el amor de Dios. Por tanto, yo te exhorto, iglesia, que dejes de odiar a los que odias, que comiences a amar como Cristo manda. Ya es hora de que ames. Ya es hora de que cortes con tu egoísmo y mates tu yo y ames a tu prójimo hasta las últimas, incluso tus enemigos. Y tú vas a tener resultados de esto si lo haces. Vas a agradar a Dios, vas a tener paz en tu alma, vas a causar efecto en tu enemigo porque ascuas de fuego le vas a amontonar sobre su cabeza y o lo avergüenzas o se lleva al arrepentimiento. Y por supuesto, Cristo dijo en Lucas 6 que si tú amas a tus enemigos, si amas a tus enemigos, recompensa grande te espera en los cielos. Por supuesto, nadie puede amar a sus enemigos sin Cristo. Y si alguien aquí está sin Cristo, no puedes amar a tus enemigos. No puede, es imposible. Solo estando en Cristo puedes amar como Él ama. Por lo tanto, no intentes amar a tus enemigos. Primero ven a Cristo y Él te dará el amor para amar a todos, incluso a tus enemigos. ¿De acuerdo, hermanos? Oremos, por favor. Señor, esta tarde hemos visto en tu palabra lo importante y lo relevante que es el amor a los enemigos. Y si es importante para ti, queremos que sea importante para nosotros. Deseamos obedecer tu mandato de amar a los enemigos. Es tu ley. Señor, ayúdanos. No queremos odiar, no queremos vengarnos, no queremos guardar rencor. Queremos ser como David, que decidió amar. Señor, guíanos al amor al prójimo, hasta sus últimas consecuencias, incluso amar a nuestros enemigos. Señor, el mundo dice que amemos a los que nos aman.
y odiemos a los que nos odian. Pero tú dices algo diferente. Queremos seguir lo que tú dices y no lo que el mundo dice. No queremos ser religiosos, queremos ser amorosos. Queremos amar como a nosotros mismos, hoy que hemos entendido lo que esto significa. Señor, perdónanos por ser rebeldes al mandato de amar al prójimo y al enemigo. Somos muy parecidos a los religiosos. Buscamos salidas, buscamos justificación, nos vengamos. Y en vez de luchar por amar, estamos luchando por odiar. Perdónanos por nuestra rebeldía. Si somos tus hijos, queremos demostrar que tú eres nuestro Padre. Y si tú eres amor, nosotros queremos mostrar ese mismo amor sobre buenos y malos, sobre los que nos aman y sobre los que nos odian. Señor, pero quizá hay alguien aquí que no te conoce y a Cristo. Te pido que lo traigas primero al arrepentimiento para que pueda conocer el verdadero amor y amar como tú amas. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí, le traigas a la fe verdadera. Señor, oramos que tú cierres nuestro corazón al egoísmo y que lo abras al amor en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos como tú lo haces y bendice estos temas en nuestra vida y en nuestra iglesia. Te pido especialmente por esta iglesia que podamos amar, que dejemos los egoísmos, que avancemos a la madurez, que amemos con el amor de Cristo, aún aquellos que nos dañan, incluso dentro de nuestra iglesia, porque no son enemigos, son nuestro hermano, son nuestro prójimo y son parte de nosotros mismos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Te lo pido así, en Cristo tu Hijo.